¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué hermoso es estar en este día miércoles, como ya con el pastor Cristian habíamos anunciado, que los días miércoles vamos a tener este estudio en forma especial enfocado a los grupos de nuestra congregación. Agradecemos al Señor porque a través de este medio podemos seguir la palabra del Señor y seguimos siendo edificados. Como iglesia estamos unidos, estamos juntos en un mismo espíritu, unidos en Jesucristo, y gracias a Dios porque en esta tarde podemos tener lo que he buscado y he decidido compartir con ustedes, y es la vida cristocéntrica, que es el libro número 2 de la serie El Discipulado Cristiano. Este es un material que muchos de ustedes han visto, otros lo verán, otros hace poco tiempo que lo vieron, otros mucho tiempo, pero creo que es un material hermoso para ser estudiado en este tiempo. El capítulo 1 tiene como título El cristiano obediente. Me pareció que es un tiempo donde la palabra obediencia está siendo muy usada. Como cristianos debemos decidir, de acuerdo al título que tenemos de este capítulo, si nuestra vida es una vida cristocéntrica, donde Cristo es el centro de nuestra vida, o simplemente somos cristianos nominales, con un título, con algo que nos hace ser cristianos porque hemos sido bautizados, porque formamos parte de una congregación, porque asistimos cuando podemos, vemos estos videos cuando están, escuchamos noticias o mensajes evangélicos por distintos medios, o realmente nuestra vida está enfocada en Cristo y Cristo es central en cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, yo quisiera comenzar este estudio en esta semana, un estudio que continuaremos en otras semanas, y es haciéndonos la pregunta de cómo está nuestra obediencia, cómo somos obedientes, por qué podemos decirnos que somos cristianos que obedecemos, o somos cristianos que lo que nos dice el gobierno, lo que nos dice las autoridades, lo que nos dice la palabra de Dios, es algo más que pasa desapercibido en nuestras vidas. Esas son preguntas que nos tenemos que contestar. Si pensamos un poquito en cómo éramos en tiempo atrás, antes de conocer a Cristo, quizás era casi una viveza ser desobediente. Era una cosa de formar parte de la mayoría, de ser aplaudido muchas veces por otros. El desobedecer a nuestros padres, decirle quizás me voy a la escuela y me hago la rata, desaparezco de la escuela, no voy, me voy a jugar al fútbol, o voy a la casa de una amiga, de un amigo, me voy a pasear. Era una viveza, la piolada del joven. O quizás con las autoridades cuando nos daban determinadas leyes, íbamos en una carretera, en una ruta, y la velocidad máxima eran 100 kilómetros, y bueno, la viveza era ir a 120, 130, así llegamos más rápido, y aquí no hay radares, lo hacemos. Desobediencia. Desobediencia a Dios en las cosas que Dios nos manda, porque no conocíamos lo que era Dios. Pero eso es en una antigua vida. Lo triste y lamentable es si esas cosas suceden cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, o al menos decimos que Jesús está en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, cuando comencé a hablar este tema, dije que la
lo primero que debemos definir es si Cristo es el centro de nuestra vida, si nuestra vida es cristocéntrica o todavía el yo, la carnalidad sigue dominando en cada uno de nosotros. Por eso, en este estudio que vamos a hacer, muy simple, un estudio breve, práctico, me gustaría que meditemos en algunas cositas que dice la palabra. Si uno siguiera con este estudio aquí impreso, habla de algunas bases de la obediencia. Y es bueno ver algunos versículos bíblicos. ¿Por qué razón debemos ser obedientes? ¿Por qué debemos obediencia a nuestro Dios? Y aquí, siguiendo el estudio, en Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 11, la palabra de Dios va a decir algo para tener muy en cuenta. Dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Lógicamente Él es digno de todo eso, de todo lo que podríamos hablar, y nos faltarían palabras, porque Él es el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios creador, el Dios hacedor. Por eso continúa diciendo este versículo: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es el creador de todas las cosas. Él es el que nos hizo. Él es el que hizo todo lo que nos rodea, todo lo que conocemos y no conocemos, todo lo que está al alcance de nuestra mano y que se va del alcance de nuestra mano. Él es el creador de todas las cosas. Pero lo que es extremadamente importante es que no es un creador que creó las cosas y se olvidó, sino que dice que existen por Él. Es decir, mis hermanos, todo lo que tenemos, aún nuestra propia vida, nuestra familia, aún todo lo que nos rodea, si existe, es porque hay un Dios poderoso que formó un día esto, pero se comprometió a sí mismo en estar ocupado constantemente de lo que Él había creado. Allí están nuestras vidas, somos su creación, pero Él se ocupa de nuestra existencia. No le somos indiferentes o algo pasado de moda, somos algo actual, algo que estamos en sus manos, algo que Él ama y está tan ocupado en cada uno de nosotros en forma tan personal. Pero habla de otro segundo versículo acá, y es el que encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 3, que dice así la palabra de Dios: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Qué bueno es que el amor de Dios no es un amor improvisado, no es un amor que nació hoy, no es un amor que ni siquiera nació cuando hemos tenido un encuentro con Jesucristo. El amor de Dios es un amor eterno. Él nos tenía ya separado, elegido, nos tenía como algo especial, como un especial tesoro, como algo personal, seleccionado por Él desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, como dice su palabra. Es decir, que desde lo eterno, desde siempre, desde antes de existir nada, ya te había amado, le dice el Señor al profeta. Pero dice algo más: por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué sería de nuestra vida si no tendríamos la misericordia de Dios sobre nosotros? ¿Sabe por qué respiramos, mis hermanos? Por misericordia de Dios. ¿Sabe por qué podemos comer? Por misericordia de Dios. ¿Sabe por qué podemos caminar, movernos, ir, venir? Por misericordia de Dios. ¿Sabe por qué tenemos una familia? Por misericordia de Dios. ¿Sabe por qué tenemos lo que tenemos? Por misericordia de Dios. Pero sabe también, mi hermano, que lo que nos falta es por misericordia de Dios, y muchas de las cosas que quisiéramos tener y no las tenemos es solamente debido a su misericordia, porque desgraciados seríamos si las tendríamos. Así es nuestro Señor, un Dios que no solamente se ocupó de la creación y de la existencia, sino que de una forma personal se ocupó de cada uno de nosotros. Él es digno de obediencia porque es nuestro Dios. Él es nuestro Señor, es aquel que nos buscó, nos preparó, nos formó y nos salvó en Jesucristo para que le pudiéramos conocer y tener esa relación directa con Él.
pero allí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y 13, dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 10, 12 y 13. Dice la palabra de Dios: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Esa es la pregunta que el Señor nos hace, y es una pregunta llena de amor. ¿Qué pide Jehová, tu Dios, de ti? ¿Te has preguntado? Pide cosas muy concretas, pero cosas profundas y serias. Lo primero que dice aquí, que temas a Jehová tu Dios. Y permítame que dedique un poco de tiempo a este temer. Hay algo que me ha molestado un poco a través de todos los tiempos, un término que como evangélicos usamos mucho y que se ha hecho parte de nuestro vocabulario cuando hablamos del temor a Dios. Siempre le agregamos la palabrita reverente, temor reverente. Yo no podría hablar del Antiguo Testamento porque no conozco el hebreo, pero conozco aunque sea la base del griego del Nuevo Testamento. Y puedo decirte, mi hermano querido, que en el Nuevo Testamento, de toda la cantidad de veces y cantidad que la palabra de Dios habla de temer a Dios, jamás hace referencia ni en un solo versículo al temor reverente. Hay un solo versículo que está traducido y quiero compartirlo contigo, allí en Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5, 7. Dice así la palabra de Dios. Denme un segundo que lo encuentro. 5, 7. Así dice la palabra de Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es el versículo que nombra esta palabra, temor reverente. Y justo es una mala traducción. En el original no existe la palabra temor. La palabra temor es fobo, febe. Es la palabra de donde viene nuestra palabra fobia. Fobo no figura aquí, sino que la palabra que aquí figura significa literalmente sumisión, que es como lo traduce la Biblia textual. Y el interlineal griego lo traduce como reverencia. Es decir, mis hermanos, reverencia a Él. Aquí lo que está diciendo la palabra de Dios está hablando de sumisión, no de temor reverente. Nada que ver con temor. Acá la palabra temor no existe. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros hablamos y decimos, sí, al Señor hay que tenerle temor reverente, es algo totalmente fuera de las Escrituras. Al Señor debemos temerle, porque Él es digno de ser temido, porque es Dios todopoderoso, es un Dios justo, un Dios que no pasa por arriba nuestras malas acciones, un Dios que da el pago de acuerdo a nuestras acciones, las consecuencias que tenemos de nuestras acciones, los castigos que tenemos por nuestras acciones, no son casualidad, son referidos a nuestra forma de actuar. Por eso el creyente, mi hermano, no puede actuar de cualquier forma. El creyente no le puede dar lo mismo hacer lo que hagan. El creyente debe hacer lo que Dios quiere y de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. No es de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a lo que le parece, de acuerdo a lo que cree que es mejor, sino de acuerdo a lo que Dios quiere.
El temor a Dios tiene que estar en nuestra vida. Ese temor que nos lleva frente a un Dios que es un Dios de poder y un Dios santo y un Dios digno de ser temido, porque es el Dios poderoso. Podamos como creyentes vivir una vida con un poco más de sentido de lo que es la santidad de Dios. Por eso, mis hermanos, allí en donde estábamos leyendo en Deuteronomio 10, capítulo 12 y 13, versículo 12 y 13, dice la palabra de Dios, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, andes, camines en donde Él quiere que camines, no en tus caminos, sino en los de Él, que lo ames. Qué bueno, Señor, tú me amas de una forma tan perfecta. Yo no puedo amarte de esa forma perfecta, pero Señor, quiero amarte, quiero hacer obras que muestran que te amo, que amo a mis hermanos, que amo tu creación, que amo a aquel que está perdido y se va de cabeza al infierno, que amo a mi hermano que está equivocado y necesita ser restaurado, que amo. Y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mi hermano, mi hermana, en esta mañana, en esta tarde, te digo, sirve a Jehová tu Dios. Haz para Él lo que Él quiere que haga. No desperdiciemos el tiempo. Él quiere que estemos en actividad para su gloria, en dependencia, haciendo lo que Él quiere, pero activamente haciéndolo y no quedándonos. Y quiero compartir para ya ir concluyendo, ir cerrando este breve estudio de esta tarde. Quiero allí en Primera Juan leer 3 versículos que nombra, o para mejor decirlo, 4 versículos que son los finales que nombra el estudio hasta donde quiero llegar en esta tarde. Y dice así, allí en Primera Juan capítulo 2, versículos 3 y 4, y en esto sabemos que nosotros les conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto conocemos, en esto sabemos que le conocemos. En esto podemos tener la seguridad que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es decir, mis hermanos, que la palabra de Dios dice que debemos guardar sus mandamientos. Y me tomé el trabajo de buscar qué significa guardar en griego. Y es interesante que MacArthur nos aclara y nos dice que es una obediencia vigilante y activa. Guardar no es meterlo en el bolsillo, no es haberlo leído y decir, bueno, sí, ya sé lo que dice. Sino dice, la palabra en griego significa que es obediencia vigilante, estar atento para no equivocarse, para no desviarse, y activa, no pasiva, sino puesta en práctica. Obedezco haciendo lo que Dios quiere que haga, obedezco al pie de la letra lo que Dios quiere que yo haga. Eso significa guardar en griego. Y cuando leemos allí en el versículo que sigue, allí en 14, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, fíjese, siguiendo con esta idea tan hermosa de lo que es guardar, dice la palabra de Dios lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, es vigilante para ponerlo activamente, para ponerlo en práctica. El que tiene mis mandamientos y es vigilante, los pone en práctica, los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Ese es el que me ama, el que obedece, el que guarda, el que hace lo que yo mando que haga. Y allí en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14, dice la palabra de Dios: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Acá lo dice todavía mucho más claro. Qué lindo es poder decir, el Señor es Dios todopoderoso, pero es mi amigo. Él está conmigo, me entiende, puedo conversar con Él, puedo charlar con Él, puedo oír su voz. ¡Qué maravilla! Él es mi amigo. Pero dice acá
que somos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda hacer. Por eso, mi hermano, en la obediencia está la victoria para el creyente. En la obediencia está el éxito para el creyente. En la obediencia está el poder vivir una vida que valga la pena vivir como cristianos. Y finalizo con este versículo. Nuevamente allí en 1 Juan capítulo 5 versículo 3 dice la palabra de Dios así. 5:3 de 1 Juan. Dice la palabra de Dios, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, que celosamente, vigilantemente y activamente, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¡Qué bueno! ¿Podemos cumplir sus mandamientos? Sí. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, el Maestro de los Maestros en nuestra vida. ¿Podemos cumplirlos? Claro que sí. ¿Será una carga tan pesada que nos moriremos en el intento? No, en Cristo podemos. ¿Es fácil? No. Tenemos que luchar con la carne, tenemos que luchar con los que están a nuestro alrededor, tenemos que luchar con una cantidad de cosas. Pero hay victoria, porque Jesucristo está en nuestra vida y el Espíritu Santo nos fortalece, nos da sabiduría y todo lo que necesitamos para poder no solamente oír sus mandamientos, sino guardarlos, llevarlos a la práctica celosamente, como Él quiere que lo hagamos. Hermanos queridos, vamos a orar. Dios amado, gracias por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Señor, en tu generosidad, bendice a cada uno de mis hermanos, allí en sus hogares, allí donde estén. Líbrales, Señor. Señor, necesitamos, clamamos, necesitamos de ti más y más. Señor, en tiempo de crisis es cuando más cuenta nos damos de cuántas cosas no le damos valor cuando las tenemos. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras maldades, a pesar de nuestros pecados, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, aquel que perdona nuestros pecados, nos limpias de maldad y nos das la oportunidad de poder ser obedientes para ser bendecidos. Gracias, Señor. Gracias por esta parte de este estudio. Síguenos hablando más allá de toda palabra, sea tu palabra la que cale hondo en nuestros corazones. Te necesitamos oír y necesitamos seguirte y obedecerte. Esa es tu voluntad. Gracias, mi Señor amado. Gracias. Amigos, el Señor les bendiga, les guarde. Hermanos queridos, les amo, les extraño y estoy tan deseoso de que pase todo esto, pero por sobre todas las cosas, para poder estar juntos. El cariño de mi esposa para cada uno de ustedes. Dios les bendiga muy grandemente.